fútbol, somos Gol. Fin de espacio publicitario. Gama Noticias presenta la entrevista. 6:19 de la mañana, gracias por continuar con nosotros. En nuestro espacio de entrevistas, la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores, CEDOCUT, ha señalado una propuesta de un aumento semestral de $25 en el sueldo de los ecuatorianos, hasta llegar al incremento ofrecido de $100 en los próximos 2 años. La propuesta del incremento semestral permitirá aumentar la capacidad adquisitiva de los trabajadores y no contribuirá a la pérdida de empleos. Así lo aseguró este organismo. Para ampliar este tema, se encuentra ya en nuestros estudios de Gama Noticias Cristian Villagómez, doctor en negocios internacionales. Bienvenido, que tenga un excelente día, doctor. Principalmente, ¿cuál es la causa o el problema de fondo por lo que no es de ahora, sino de mucho tiempo? Tanto los representantes de los trabajadores como de los empleadores no llegan a acuerdos para fijar este salario básico unificado. Buenos días, Anaí, televisores, personas que están viéndonos hoy en la mañana. El problema ya no es ni técnico, sino es un problema ya que se viene de muchos años y es más político. Considerando que en el Ecuador existe deflación y no inflación, un incremento técnico del salario para los trabajadores en el Ecuador no existe. Por tal motivo, el problema principal no viene a ser ni siquiera el salario, sino más bien el problema principal es el mercado, porque el mercado ecuatoriano no crece, el mercado ecuatoriano está deprimido, las empresas no pueden generar empleo, y esto hace que en el Ecuador exista 6 millones de desempleados de 8,5 millones del universo de personas que pueden tener empleo. Entonces es un desastre este problema del desempleo en el Ecuador, y esto hace, hay un trasfondo específico sobre las leyes que se están emitiendo para dinamizar el mercado ecuatoriano, las leyes financieras, las leyes que se están generando a través del gobierno para dinamizar el mercado del sector privado en el Ecuador está siendo muy precario. Las empresas no están generando o no tienen la capacidad de generar el empleo que se necesita en el Ecuador. El 95% del empleo se está generando a través del sistema privado y las empresas no tienen esa capacidad, no tienen la libertad. Existe mucha carga fiscal, existen muchos problemas dentro de las empresas que no pueden dinamizar, no pueden reinvertir el dinero o su capital. ¿Por qué? Porque la liquidez que se está teniendo dentro de las empresas se está generando a través de mecanismos que van directamente hacia el gobierno. Casi toda la liquidez que se está generando en las empresas, el gobierno a través de los impuestos directos de las empresas se lo está llevando. Por ejemplo, citemos alguna ley, analista. Por ejemplo, tenemos varios impuestos directos a las empresas. El 30% que se tiene que retener del IVA a las empresas, el 1.75% de retención en la fuente, el 5% salida de capitales. Estos impuestos lo que hacen es retener la liquidez de las empresas, enviar este dinero, este efectivo le mandan al gobierno y las empresas no tienen la liquidez para poder reinvertir dentro de sus empresas, y lo que se genera ahí es una precariedad en el mercado, tanto de bienes y servicios y por ende también en el mercado laboral. Tomemos en cuenta que la precariedad que se está generando en el mercado laboral no es porque realmente existe problemas dentro del sector privado, sino que el sector privado no puede generar empleos y las empresas no pueden contratar empleados. ¿Por qué? Porque la ley laboral que existe hoy es una ley, yo le llamo una ley mordaza, que impide que las empresas contraten personal. Por eso es que se había hecho un llamado al gobierno para que pueda generar o pueda enviar este nuevo proyecto de ley a la Asamblea. Sin embargo, todavía no lo ha hecho y esperamos que lo haga muy pronto, porque es la única forma de poder dinamizar tanto el mercado de bienes y servicios como el mercado laboral. El gobierno tiene la obligación, se comprometió en crear 2 millones de empleos en sus 4 años de gobierno, pero con esta lentitud en que está ejerciendo su gobierno, el presidente Lasso, parece que no va a llegar ni a la mitad de su ofrecimiento. Bueno, y también alrededor hay varias crisis que debe de enfrentar también el gobierno. Sí, las crisis se generan porque las políticas que se están creando no se dinamizan rápidamente. El gobierno dijo que iba a enviar el proyecto de ley para poder dinamizar el mercado laboral hace 2 o 3 meses atrás. No sé qué está esperando el gobierno para poder enviar ese proyecto de ley. Tal vez es porque existe una coyuntura política dentro de las organizaciones sociales para no permitir que este proyecto de ley vaya a ser enviado a la Asamblea. Parece que el gobierno está
teniendo problemas con las organizaciones sociales, y esto hace que el mercado en el cual el sistema privado puede generar empleo no lo va a hacer si es que no cambia la ley. La ley viene a ser un punto principal para poder generar nuevos empleos y dinamizar el mercado de bienes y servicios en el Ecuador. Ahora, en este contexto, ¿cómo se debe fijar una variación del salario básico unificado? Se habla mucho de un dato de inflación proyectada, que eso lo prevé el gobierno central para el próximo año. ¿Cómo debe ser esa fijación? Sí, en todos los países del mundo el salario se genera o se calcula a través de un índice de inflación. Pero en el Ecuador, desde hace varios años atrás, no existe un índice de inflación, sino existe deflación. Entonces, si fuéramos a lo técnico, en vez de subir el salario, debería bajarse el salario. Entonces, hoy mismo, esta coyuntura política lo que está haciendo es tratando de que haya una conversación y una sinergia entre el sector privado y los trabajadores. Los empresarios y los trabajadores ahora tienen que hacer el trabajo del gobierno, establecer un salario mínimo o un incremento al salario mínimo que no es técnico, sino más bien es conversado, es político. Entonces aquí no existe realmente una ley que vaya a dinamizar nada. ¿Por qué? Porque no hay un norte hacia las leyes que se deberían emitir para que se puedan generar esta clase de situaciones. Analista, desde su perspectiva, ¿cuál es la postura que deberán tomar ya el próximo 22 de diciembre, que nuevamente se van a volver a reunir los empleadores con los trabajadores para fijar de una vez ya este salario básico unificado que regirá en el 2022? Sí, claro, históricamente ni los empleadores ni los trabajadores se han puesto de acuerdo nunca. El que ha tenido que dirimir en esto ha sido el gobierno, y yo calculo que va a ser lo mismo. Entonces, no se va a llegar a los $25, tal vez se llega a los $10, ¿ok? Y nos hemos perdido más de un mes en este problema de poder dirimir cuál es el incremento al salario mínimo vital, y olvidándonos de la principal razón, que la principal razón por la que no existe un incremento salarial y tampoco existe un incremento en las plazas de empleo dentro del Ecuador es el problema principal de las leyes que están emitidas, y que las empresas no pueden generar empleo a través de una ley tan restrictiva y que les quita liquidez a las empresas. Muy bien, muchísimas gracias por compartirnos todo este análisis sobre este tema muy preocupante acá en el país, el incremento salarial. Esperemos que lleguen a acuerdos y que sea lo mejor para todos los ecuatorianos. Estuvo con nosotros en Gama Noticias Matinal, en este espacio de entrevistas, del doctor en negocios internacionales, Cristian Villagómez. Que tenga un excelente día. Muchísimas gracias. 6:27 de la mañana. Mientras tanto, nosotros